Hoy vamos a hablar de liderazgo, pero no del que se aprende solo en libros, cargos, estrategias, sino del que realmente se sostiene en el tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones Alfa, un espacio donde exploramos el liderazgo, no ese que se impone, sino el que se encarna. Aquí hablamos de identidad, cuerpo, de decisiones reales y de todo eso que no siempre se ve pero que lo sostiene todo. Soy Clemencia Montero, creadora de Alpha Insight, y acompaño a profesionales y líderes a desarrollar autoridad interna, claridad y estabilidad, especialmente en contextos de alta exigencia, estrés crónico y pre-burnout. Mi trabajo une liderazgo, cuerpo y procesos, porque creo profundamente que no podemos liderar hacia afuera si no aprendemos primero a liderarnos por dentro. Y hoy tengo el gusto de conversar con Anabela Arroyo, una mujer con un recorrido poco común y profundamente humano. Anabela es abogada de formación, especialista en derecho penal y durante más de 25 años trabajó de cerca con historias reales de conflicto, decisiones límite, fracasos y también grandes transformaciones. Ese contacto sostenido con la condición humana la llevó a una pregunta clave. ¿Qué hay detrás de cómo decidimos, lideramos y repetimos patrones? Desde 2005, ese cuestionamiento la condujo al mundo del liderazgo, el desarrollo de personas y organizaciones. Hoy es mentora y coach ejecutiva, formada en alta gerencia y negociación en Harvard y coaching empresarial internacional acreditado por la UNESCO. Acompaña líderes a nivel global en el desarrollo de habilidades que hoy son críticas: inteligencia intrapersonal, interpersonal y gestión del cambio. Y por eso esta conversación es tan potente, porque cuando hablamos de liderazgo consciente, el cuerpo no puede quedar por fuera. El cuerpo también lidera. Y cuando aprendemos a escucharlo, el bienestar deja de ser un accesorio y se convierte en una estrategia. Anabela, durante mucho tiempo el bienestar se ha tratado como un premio, una pausa o algo que viene después del esfuerzo. Muchos líderes todavía asocian bienestar con descanso, incluso con baja de productividad y hasta con algo accesorio, algo que nos complementa la vida. Pero desde la mirada que tú traes, el bienestar parece una estrategia y no un lujo. ¿Cómo explicas tú que el bienestar también es una estrategia de liderazgo, una forma de sostener claridad, empatía y visión a largo plazo y no simplemente como algo, una palabra bonita? Mira, me parece muy interesante tu pregunta porque el bienestar es la base del liderazgo. Y cuando hablas de estrategia, no puede haber un liderazgo sin que la persona tenga bienestar. Desde el punto de vista de la psicología positiva y de las empresas, el bienestar tiene que ver mucho con, no solamente con el tema de corporal, sino como cómo tú estás involucrado en tu actividad diaria profesional, en actividades que te generen emociones positivas, sensaciones de logro o que encuentres un sentido a tu vida. Entonces, el bienestar, de acuerdo al propio pionero Martin Seligman, es el centro, no es, y es algo que se construye. Y también tiene que ver, cuando hablas de estrategia, yo creo que con pequeños pasos. Yo lo llamo el small steps, porque también tiene que ver con esos pequeños pasos que te van a llevar a tener un bienestar tú en tu propio liderazgo o en tu equipo de trabajo. Porque hoy en día, además, que hablamos de liderazgo humano, no puede haber un liderazgo a largo plazo si no tenemos esa sensación de satisfacción, de logro y sobre todo cambiar esa mirada con que es una pausa. Y las pausas también son buenas porque nos hace en esos pequeños pasos darnos cuenta de dónde estamos en relación a nuestro bienestar, examinarnos
Y ahí yo te diría que auto preguntarnos como líderes qué queremos cambiar en nuestro bienestar. Por ejemplo, cómo está, por ejemplo, qué tipo de relaciones yo siento que me bajan mi nivel de entusiasmo en el día a día. Si hablo con algún tipo de colaborador que me genera como una baja de energía o no tengo emociones positivas. O por ejemplo, cómo me levanto. Entonces tiene que ver mucho también con el autoliderazgo, con los pequeños pasos que yo voy a también a revisar en mi día a día para saberlos dar y también saber qué tipo de quizás de autoobservación debo tener de mí misma para poder continuar, porque si hablamos de bienestar como una sensación interior, tiene que ver mucho con el autoconocimiento para poder liderar. Entonces es autoliderazgo, es todo eso que tú comentas de estrategia y que se puede construir en esos pequeños pasos. Me resulta muy interesante esa palabra final de autoconocimiento, porque ciertamente cuando estamos en posiciones de liderazgo, estamos muy atentos a los indicadores, ciertos indicadores en diferentes ámbitos de pues, la empresa en la que estemos liderando. Y como que esos son lo que nos muestra si estamos alcanzando nuestros objetivos o nos muestra si hay que hacer correctivos o el enfoque que debamos tomar. Y precisamente eso es lo que sucede con nuestro cuerpo y desde el interior. Ese autoconocimiento viene por comenzar a conocer esos indicadores internos de que algo quizás no está bien, algo quizás pueda o necesite ser atendido y entender el bienestar como la base de todo, como bien lo decías, que me parece que a veces subestimamos esa palabra o nos suena como algo simplemente bonito, pero no real. No real porque en el mundo del liderazgo, en el mundo ocupado en el que vivimos, quizás entender lo que pasa por dentro nos suena como una pérdida de tiempo. Pero cuando empezamos a entenderlo, vemos que es realmente la base de construir algo hacia afuera muchísimo, muchísimo más sólido. Y en ese caso, en tu recorrido, en tu camino, trabajando con personas, con líderes, ¿cuáles son esas señales más comunes que el cuerpo o las emociones envían cuando estamos desalineados? ¿Y cómo aprender a escucharlas antes de que se conviertan en crisis? Porque muchos líderes normalizan estas señales y creo que es importante entender que si son señales es porque hay que prestarles atención. Mira, Clemen, me parece también muy adecuada tu pregunta por el ritmo del liderazgo que hoy en día ante el tema de la incertidumbre y realmente si estamos como líderes o como lideresas conectadas con nosotras mismas o con nosotros mismos. ¿Para qué? Para realmente identificar esas señales. Entonces, el cuerpo nos da muchísimas señales y las emociones también. Entonces, por ejemplo, en el día a día, si tú llevas, por ejemplo, como una especie de inventario, por ejemplo, yo hago una reflexión, por ejemplo, en las noches. Bueno, eh, ¿qué tipo de relación, sabes? ¿Qué me dio satisfacción a mí en el día a día, por ejemplo? Entonces allí, si tú estás viendo que hubo algo por ejemplo, te perturbó mucho o que tuviste quizá no tuviste una sensación de satisfacción o de logro, o que estás muy cansado, por ejemplo, hay que estar atento a qué detonó eso. Entonces, yo creo que la revisión de esas señales en el día a día es muy bueno, hacer como un examen diario al acostarte, dependiendo, hay personas que lo pueden hacer en el día a día, a lo mejor otras durante la semana, pero cuando uno se conoce bien a sí mismo, ese tema es fundamental. De hecho, la Universidad de Harvard dice que la capacidad más importante en el liderazgo, para desarrollar un liderazgo auténtico, tiene que ver con el autoconocimiento.
con hacerte buenas preguntas. Entonces, si tú te conoces, tú vas a decir, oye, mira, yo esta mañana, por ejemplo, ¿cómo me levanté? Hacerte preguntas abiertas y mirarte dentro, porque la mirada hacia afuera tiene que ver con esa coherencia interior tuya. Sabes, tú vas a mirar muchas veces hacia afuera, pero si tú tienes un nivel de cansancio que de hecho las empresas y los líderes, una de los temas más importantes a nivel organizacional es el tema del burnout, porque están en un sin parar y no estar en un sin parar y es saber reflexionar para corregir esos pequeños pasos. Y ciertamente, bueno, tocaste una tecla que me toca directamente, que es el burnout. Am, para mí, vivirlo específicamente fue transformador. Am, Fue de esas experiencias que tú dices cuando la estás viviendo, ¿por qué me está tocando esto a mí? ¿Qué hice mal? Y cuando ves la luz dices, wow, gracias, vida, por darme esta experiencia que me hizo ver y reconocer lo que no estaba viendo y reconociendo. Y empezar a dejar de juzgar hacia afuera y empezar a buscar desde adentro qué era lo que estaba sucediendo. Y eso creo que es bien interesante. No es necesario llegar a esos momentos para tener ese cambio de mindset. Simplemente toca partir por la intención de intentar y ver qué pasa. Y me encanta esa idea de hacer un inventario del día, de cómo me sentí, mis interacciones, que parte del mirar hacia adentro también tenga un impacto con cómo nos relacionamos con los otros, que esa habilidad me parece a mí, me gustaría conocer tu opinión, me parece a mí que la base de nuestras relaciones interpersonales o de relaciones interpersonales basadas en la asertividad, en la empatía, en la buena comunicación, parte de cómo nos tratamos a nosotros y cómo nos miramos a nosotros. No sé si coincides con esto. Totalmente, de hecho, para poder tener una buena relación interpersonal, tienes que desarrollar primero tu inteligencia intrapersonal, que de este tema habla Covey, justamente también. Entonces, la inteligencia intrapersonal es primero, que es conocerte, identificar cómo son tus emociones, desarrollar todo esto también de la Universidad de Harvard. em, y luego Goleman desarrolló mucho más actualmente el tema de la importancia de desarrollar tu inteligencia intrapersonal e interpersonal, porque yo no puedo ser empático realmente, ponerme en el zapato del otro si yo no me comprendo, no me observo, no me conozco. O por ejemplo, puedo identificar que la otra persona tuvo, por ejemplo, un logro significativo, sino aprendo también a mirarle el entusiasmo, el nivel de energía, el nivel de compromiso, el esfuerzo que también implica. Y la empatía tiene que ver también con una habilidad que también se desarrolla como otro músculo. Pero el punto de partida somos nosotros. Lo que pasa es que no nos enseñaron a autoconocernos, a mirarnos dentro. Nos enseñaron muchísimas habilidades duras o tener conocimiento teórico en las universidades, en los colegios. Y ese tema de mirarnos dentro y de conocernos es ahora, en los últimos tiempos, que afortunadamente se ha venido desarrollando y también ha tenido muchísima importancia el cambio del liderazgo hacia un liderazgo mucho más humano, más empático y también enfocándose en el bienestar de los trabajadores, porque si tú eres una empresaria o una emprendedora o una líder profesional, si tú no eres empática, por ejemplo, si tienes algún paciente, si tienes algún cliente, si tienes algún colaborador,
entender que a lo mejor, mira, le voy a llamar en otro momento que sé que puede estar en un mejor momento para llamarle y no a determinada hora por ejemplo, de la noche. Respetar los horarios, respetar si tiene una situación personal de vulnerabilidad. Entonces, necesitamos primero nuestra inteligencia intrapersonal para ser líderes. Y de Y allí viene lo demás, hacia afuera. exactamente, que creo que está o subestimado o mal entendido o simplemente durante muchos años no se habló al respecto. Y lo que dices es algo tan cierto y tan importante. No se nos enseña a desarrollar estas habilidades que creo que debería formar parte de nuestra educación básica. Ni siquiera hablemos de a nivel universitario, porque es que es la base de lo que somos y no se nos enseña. Espero yo que quizás algún día no será nuestra generación quien lo verá, pero a lo mejor en algún momento el sistema educativo pues evolucione en esa dirección, porque la base de absolutamente todo viene de ese mirar hacia adentro. Y que como que llegamos a ese mirar hacia adentro a fuerza de golpes de afuera que nos hacen como, bueno, esto que estoy buscando afuera no me está funcionando. Quizás como que cambiar la mirada, vamos a ver qué tal. A mí particularmente fue una reflexión que me hizo durante mi periodo de burnout, durante ese momento en el que estaba más como golpeándome a mí misma y diciéndome cómo es posible que estés en esta posición, cómo es posible que no hayas aguantado la presión. Y recuerdo que mi psicólogo me dijo, ok, ¿y si tu mejor amiga te estuviese contando esto que tú me estás contando, tú qué le dirías? Y eso me desarmó totalmente porque evidentemente yo no le diría lo que me estoy diciendo a mí y genuinamente no lo haría. Entonces, eso que también decías de que, claro, por supuesto, cómo nos relacionamos con los otros, parte de también cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Creo que hay todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Clem, sabes que quisiera comentar algo sobre esto, porque cuando tú comentas esa experiencia personal, fíjate que la psicóloga te invitó a hacer una pregunta y también practicar la empatía. Pero también cuando hablamos de bienestar interior, hablamos también de bienestar mental. Totalmente. Entonces, lo que nos decimos, que tiene que ver con esa inteligencia intrapersonal, es importantísimo. Y también quiero hacer un comentario, sobre todo para el tema de las generaciones más jóvenes, que buscamos mucho la respuesta afuera, en las redes sociales, o pasamos tiempo viendo cualquier información. Estamos en la era de la información y el conocimiento y de la tecnología. Entonces, por ejemplo, los líderes no pueden ser multitasking, pero también tenemos que aprender con esta era de la información y el conocimiento a buscar las mejores fuentes. Entonces, la recomendación que puedo dar es que vayan a buenos profesionales, busquen investigaciones. Yo me he dedicado a buscar las mejores investigaciones como la de Harvard, Stanford, o sea, autores reconocidos, donde tú puedas realmente decir, oye, lo que me está pasando es esto. Yo no soy psicóloga, soy coach y trabajo justamente con la persona, ese líder del presente hacia el futuro que quiere transitar, que se transita a largo plazo en esos pequeños pasos y que es a largo plazo, pero cuidando ese bienestar, lo que te dices y sobre todo esa coherencia interior que tiene que ver con mente, cuerpo y emociones, que es toda esa dimensión espiritual. Pero acudir a buenas fuentes, que es la respuesta interior, la mirada interior y no exterior. Exactamente, todo comienza por allí. Y hablando bueno, haciendo aquí como un breve inciso en esta conversación, como para
remarcar eso de buscar buenas fuentes, pues lo que viene de ti, por supuesto, pero en esta era de las comunicaciones, de que la información está así disponible para nosotros, es importantísimo buscar buenas fuentes también del exterior. Como decía Anabela, y se refiere a investigaciones y autores específicos, las fuentes para investigar existen. No, ChatGPT es un gran amigo, lo entiendo, y Google es un gran amigo, pero hay bases científicas, hay bases, como a mí me encanta PubMed, por ejemplo, son bases donde tú puedes buscar información, investigaciones actualizadas y reforzar lo que estás aprendiendo. Porque tomo este punto? Porque cuando tratamos con seres humanos, cuando trabajamos con seres humanos, como es tu caso, Anabela, y también el mío, creo que es nuestra responsabilidad. Hay dos cosas que son para mí fundamentales. Aplicar en nosotros mismos lo que queremos, pretendemos aplicar en otros o como pretendemos acompañar a otros. Eso es básico porque si yo no me creo lo que hago, pues ¿para qué lo hago? Y segundo, la responsabilidad de mantenernos formados y actualizados constantemente para poder dar lo mejor de nosotros y para poder fundamentar eso que queremos compartir. Me parecía como interesante agregar esto enmarcado en lo que estabas diciendo, querida Anabela. Hablando, siguiendo con el tema liderazgo específicamente, el liderazgo entonces es algo que también podemos entrenar, es una capacidad que podemos entrenar. ¿Qué prácticas o hábitos recomendarías para fortalecerlo sin perder autenticidad ni esa conexión con uno mismo? Sí. Mira, a mí cuando me dices que prácticas, a mí me encanta hacer como la comparación o los aprendizajes que podemos extraer del deporte en el liderazgo. Entonces, yo creo que la mejor práctica, hablaste, es tener esa coherencia con uno mismo. Entonces, se necesita mucho la fuerza de voluntad y, ¿sabes? Un líder humano, un músculo, se entrena, pero yo creo que el líder actual lo primero que tiene que entrenar también es el corazón. Por favor, El corazón, porque va a tratar es con otros seres humanos. Y ahí, mira, ahí la IA no tiene que ver, pero tiene que ver para que ese líder ensanche su corazón y realmente pueda aportar desde esa diferencia. Entonces, yo creo que el liderazgo se entrena en el día a día, en esos pequeños pasos, en esas relaciones interpersonales. Sin embargo, creo que necesita eh, muchísima disciplina, porque el liderazgo, como he comentado varias veces, es algo que se construye en el largo plazo, no siempre es lineal. Es importantísimo siempre estar acompañado. Ese líder debe estar acompañado y sobre todo ese trabajo interior de corazón y tener esa claridad para un líder significa primero tener la coherencia interna, porque no puede haber una visión a largo plazo sin esa coherencia interior, sin esa mente y corazón alineados. Entonces allí yo creo que la recomendación con el deporte, y mira, voy a recomendar una película que a mí me encanta. Yo he estado vinculada siempre con el mundo deportivo, siempre, afortunadamente, con los estudios y el deporte. Y estupendo. entonces he visto la película de las hermanas Williams, de las tenistas. Entonces, Venus y Serena Williams fueron entrenadas por su padre. Entonces, allí se puede tomar muchísimos ejemplos de la disciplina, de la importancia también de trabajar el carácter y también de trabajar muchísimo la fuerza de voluntad, porque en el día a día, cuando a lo mejor algo nos da cierta pereza, yo creo que el corazón se entrena, pero también el darle un sentido a nuestro liderazgo
también el para qué quiero liderar un proyecto, para qué quiero coordinar un equipo, para qué estoy trabajando, para qué me estoy levantando. Entonces, uno de los grandes temas para entrenar también es escuchar el corazón, escucharnos y ver qué te da sentido en el día a día para realmente conectar. Eso es lo que te va a llevar en el largo plazo a desarrollar el camino del liderazgo, conocer también tus valores, trabajar tu cuerpo, tu salud física, desde esa responsabilidad que tú comentas, porque si además tenemos un cuerpo sano, donde ya se sabe, si acudimos a esas buenas fuentes, cómo podemos llegar a una longevidad, por ejemplo, con buenos alimentos, con buen descanso, intercambiando también un lenguaje asertivo con las personas que nos relacionamos, intercambiando también emociones positivas, también de mejora. Oye, mira, esto no lo estoy haciendo tan bien. Déjame trabajar mejor, por ejemplo, en las etapas vitales según se encuentre cada líder, porque va a tener unos requerimientos distintos una persona con una edad mucho más avanzada, pero que tiene un liderazgo interesantísimo, que yo, por ejemplo, en el tema de liderazgo femenino, creo que el talento senior tiene muchísimo que aportar a a las generaciones más jóvenes. Entonces, allí, ¿cómo puedo yo trabajar también mi bienestar o el bienestar corporal en otras edades? Entonces, eso allí hay que estar atento a las nuevas etapas, si somos mujeres, qué necesidades voy a tener, qué tengo que hacer más énfasis y foco, y también buscar siempre también a los mejores profesionales o buscar alguna recomendación y sacar todos los temas que antiguamente quizás o eran desconocidos o eran tabús, pero que hoy en día hay que trabajar para tener ese bienestar en las organizaciones. ¿Cómo podemos ser directivas de una organización en el largo plazo a edades que antes eran inimaginables? Entonces, yo creo que ese es el camino que tenemos la responsabilidad de transitar. Y si en nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, pues eso va a ser, está siendo posible ya, porque se está construyendo, ya se está haciendo posible. Estamos en el siglo XXI, entonces desde esa responsabilidad, poner en marcha esas pequeñas prácticas con constancia y con disciplina, que es parte de ese entrenamiento. Me parece estupendo que hagas ese paralelismo con el deporte, porque ciertamente una de las cosas que siempre agradezco a mis padres es el haberme metido en el deporte desde muy pequeña. Creo que te da o tiene una influencia muy grande en tu carácter y en tu forma de ser y en la forma en la que afrontas los desafíos de la vida. Sobre todo por esta disciplina que aprendes, esta forma de, bueno, de llevar los golpes, literales o no literales, pero, ¿sabes? La pérdida ante un torneo, todo este tipo de aprendizajes me parecen que son básicos en la vida y que mejor que vivirlos en medio de algo que te apasiona como el deporte. Y también esto que me preocupa un poco, si te soy honesta, de cómo estamos evolucionando en un mundo de gratificación instantánea, en este mundo en el que ah, incluso como creadores de contenido, como creadora de contenido que soy, lo vivo, si no logras captar la atención de una persona en los 6 primeros segundos, ya la perdiste porque vivimos en este constante scrolling en las redes sociales y este efecto dopaminérgico lo queremos ya, queremos resultados rápidos, queremos tener esa gratificación instantánea. Y realmente esto de lo que estamos hablando, de liderazgo, no es algo que se obtiene de un día para otro, no es algo que te tiene gratificación instantánea, es algo que se construye con esfuerzo, trabajo, disciplina, conocimientos que se van adquiriendo, práctica, y es un proyecto, forma parte de un proyecto de vida en el que invertimos.
nuestro tiempo, conocimientos y también nuestro cuerpo, porque en la medida que vamos atravesando todos esos retos de la vida, nuestro cuerpo nos va hablando, nuestro cuerpo nos va acompañando y muchas veces nos va hasta jalando las orejas, literalmente, bueno, no literalmente, pero nos va dando señales realmente en ese camino que vamos ignorando y a veces el cuerpo se resiente y no le prestamos atención. Um, pero lo cierto es que es un proceso que lleva tiempo. Construir ese liderazgo y ese camino lleva tiempo y sobre todo si llevamos años haciéndolo sin mirar hacia adentro, porque entonces en algún momento vamos a tener que parar y llevar esa mirada hacia adentro para poder seguir construyendo hacia afuera. Pero en ese camino entonces el cuerpo está muy involucrado. Y tú, Anabela, que has vivido una vida lejos de este mundo directamente del desarrollo personal o el acompañamiento a personas, más ligado, sí, acompañamiento a personas, pero desde el ámbito legal, y ahora acompañando personas en el ámbito del desarrollo personal, de la evolución, del autoliderazgo. Tú, ya esta es una pregunta un poco más personal, ¿qué has aprendido o qué te ha enseñado tu cuerpo en ese camino? Mira, la verdad que las lecciones del cuerpo que he tenido han sido muy significativas porque cuando tú realmente estás presente y conectada contigo misma, puedes escucharlo. Entonces, por ejemplo, yo estuve también en etapas de muchísima exigencia que quizás también no estaba tan conectada. Entonces, la salud se resiente. Por ejemplo, en mi caso yo también me vi afectada en mi salud y por eso es que las organizaciones se tienen que implicar. Entonces, yo misma hoy en día, en mi día a día, ¿qué hago? La única que soy responsable de mi autocuidado y de mi cuerpo soy yo. Saber decir que no. Fíjate que aprendí. Saber decir que no, ser asertiva. Porque muchas veces con la excelencia y el tema directivo y la exigencia, pues decía que sí y asumía muchísimos más desafíos de los que humanamente podía. Entonces allí está el saber decir que no con muchísima asertividad, saber decir que sí, simplificar mi vida, saber delegar es importantísimo. Empecé un cambio en mi estilo de liderar y en mi estilo de dirigir y aprendí a delegar y a crear un equipo extraordinario de talentos donde cada uno, o sea, aquello era como, a ver, si lo hablamos del tenis, ahora podemos hablar del pádel, que es de cuatro. Entonces había una coordinación impresionante, pero cuando tú asumes muchos roles terminas agotado. Entonces yo terminé también aprendiendo de esas lecciones. Afortunadamente también me ayudó muchísimo. En ese momento, este es un libro, es un clásico, El juego interior del tenis. Claro, por supuesto. ¿Ah? Entonces me ayudó muchísimo las buenas lecturas. Entonces, las lecciones es siempre acudir a buenas fuentes. Afortunadamente yo siempre me acompañaba de buenos profesionales, entonces atajé la situación a tiempo para no llegar a un extremo. Entonces eso fue lo que más me ayudó. Buenas lecturas, buenos profesionales, volver al deporte y todo eso me llevó a reconducir mi manera de liderar. Entonces, yo creo que eso es la autorresponsabilidad. Y también, ¿sabes qué? Cuando delegamos, sabiendo ver el talento en el otro, todo el mundo crece y hay más satisfacción, hay mejores relaciones interpersonales. Y eso fue uno de los tantos aprendizajes que tuve. Crecimos todo el equipo y por eso hoy en día pues me dedico a eso, a que todo el equipo crezca, pero que también con base a su propio bienestar y su propia responsabilidad
Y cuando miramos el bienestar, y yo le pregunto, ahora me salgo de mí, de mi caso, a las personas, ¿qué es lo más importante para ti? Las personas que acompaño dicen, mi salud. Entonces, desde allí es la invitación a responsabilizarnos por nuestra salud integral, que abarca mente, cuerpo, emoción, lenguaje en general. Exactamente. Y que muchas veces simplificamos con el salud lo que se siente, lo que se ve, lo tangible, pero la salud mental y la salud emocional de por sí están muy ligadas a la salud física, a lo que se manifiesta hacia el exterior, pero son esos elementos como ocultos o de los que se habla menos o de los que quizás simplemente no queremos hablar porque nos lleva a conversaciones mucho más profundas y pues conversaciones que no todo el mundo quiere tener, pero que son realmente importantes. Y algo de lo que decías que me resuena muchísimo es esa importancia de delegar, porque a veces no nos damos cuenta, estando en ese punto de liderazgo, lo comparto como mi propia experiencia personal, creemos que, o sea, yo quiero que las cosas sean hechas a mi modo, entonces tengo que hacerlo yo, tengo que hacerlo yo, tengo que hacerlo yo. Y continúas llenándote de cosas porque según tú eres quien va a hacer las cosas perfectamente. Y qué mágico es cuando delegas en personas que quizás no se han sentido valorizadas al punto de te estoy dando esta responsabilidad y ves que las personas logran un resultado maravilloso y que no solamente eso, refuerzas la confianza de la otra persona y refuerzas tu equipo. Eso a mí, para mí ha sido uno de los aprendizajes más maravillosos del rol de liderazgo, sobre todo en empresa, porque a veces tememos dar responsabilidades a personas que quizás no han estado en el rol de asumir esas responsabilidades. Y pues resulta que a veces te sorprendes y es muy mágico o ver cuando eso sucede. Pues me encantó este resumen final de cómo pues el cuerpo nos habla y a lo que debemos prestarle atención. Mi querida Anabela, tener esta conversación contigo no solamente ha sido enriquecedor para mí personalmente, sino que estoy segura de que para cualquier persona que la escuche va a recordarles que liderar es una palabra hermosa y suena, wow, todos queremos tener, bueno, no todos, pero muchos queremos estar en esa posición de liderar, pero lo que hay detrás, un líder no es aquel que da órdenes, un líder es aquel que acompaña y guía a partir del ejemplo. Y un líder es una persona que ha trabajado fuertemente en esas habilidades intrapersonales para reforzar esas habilidades interpersonales, para crear relaciones sólidas, para crear esa sinergia dentro de sus equipos. Y pues que para que eso sea coherente afuera, tiene que ser coherente adentro. Gracias, mi querida Anabela, por estar aquí. Una sola preguntita para cerrar y te dejo que te despidas. Con una palabra, ¿cómo definirías tú al líder que necesitamos en este 2026 en el mundo? Los líderes que necesitamos ver. Humano. El líder que necesitamos es un líder mucho más humano. Y ese es el líder que es insustituible y que va a lograr cambiar muchísimas vidas, que las empresas también crezcan, que haya bienestar, que también las personas se enfoquen en equilibrar, porque no solo todo es empresa, necesitamos equilibrar lo personal, lo familiar, lo empresarial, y ese es el equilibrio que está necesitando el ser humano, tener más libertad para también dedicarnos a todo lo que realmente importa. Clem, muchísimas gracias por esta invitación y que
quienes te escuchen puedan también tener un gran aprendizaje de esta gran iniciativa, que sé que vas a llegar a muchas personas. Gracias. Amén. Un abrazo fuerte, mi querida Anabela. Un abrazo.